Bienvenido, bienvenida a este proceso de transformación que comienza hoy. Así que espero te sientas muy entusiasmado porque desarrollar las habilidades de la comunicación para hablar en público tiene un impacto directo en tu confianza, en tu autoestima y tú lo vas a ir descubriendo módulo a módulo. Esto es The Speaking Master, un programa que te va a llevar en un paso a paso en el desarrollo de las habilidades mentales, emocionales y por supuesto de técnicas de comunicación para que tú te transformes en tu mejor versión de Speaking Master. Bienvenido a una comunicación auténtica. Tal vez eres nuevo en mis programas, pero los estandartes que siempre han sido mi bandera es que yo te enseño una comunicación que es auténtica, que es natural. ¿Y qué quiere decir esto? Una comunicación que va en completa sintonía con la manera en que tú eres, en que tú te expresas, en que tú te relacionas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Aquí vamos. Ser máster en algo, a lo mejor tú dices, ok, se llama The Speaking Master, pero no estoy seguro de saber qué significa esa palabra, ese concepto. Ser máster en algo significa ser un experto o tener un nivel muy alto de conocimiento y habilidad en un área específica. Es hablar de excelencia. Me encanta esa palabra y aquí la voy a estar utilizando bastante porque ser excelentes no es ser perfectos, ser excelentes es ser habilidosos en algo y tomar conciencia de la manera en la que tú eres capaz de aplicar el conocimiento, las herramientas y por ende las habilidades que yo te voy a estar enseñando. Así que cuando tú logras ser máster en algo, estás recibiendo esa capacidad, ese paquete que te convierte a ti en una persona con la facultad, con la capacidad de mejorar, de desarrollar en su máximo potencial con excelencia una habilidad en una área específica. ¿Y cuál es esa área específica en The Speaker Master? Que tú aprendas a comunicar con claridad, hablar en público con confianza y de manera auténtica y natural, justo como ya te lo compartí. Déjenme presentarme brevemente, ahí estoy, ¿cómo me veo? Igual que en la foto, más o menos, para que vean que no se usan los filtros, ¿verdad? Como debe de ser. Sobre mí, Damaris Echevarría, tu mentora, tu coach. Mi carrera profesional está en los medios de comunicación. Yo soy conductora de televisión, he sido locutora de radio. Mi carrera profesional en medios en México estuvo en Televisa Sonora, y ahora que resido aquí en San José, California, también soy parte del equipo de presentadores de Telemundo 48 en el programa Acceso Total. También soy consultora, soy capacitadora, trabajo actualmente con diferentes centros de emprendimiento enfocados en ayudar a impulsar a las mujeres, a los hombres a desarrollar esos negocios que son sostenibles en un largo plazo. Y me encanta ser coach, consultor y capacitador en estos centros porque los preparamos precisamente en todas las áreas que demandan el que se logre sostener un negocio. Me encanta escribir. Soy escritora por hobby. La única colección que tengo en mi vida es de diarios. Tengo colección de diarios, los journals, como se dice aquí. Desde los 11 años escribo y he descubierto un poder tremendo en la palabra escrita para sanar, para manifestar, para agradecer, para conocerte en cada versión de vida en la que nos vamos convirtiendo. Ahí se va quedando registrado eso que piensas, eso que sientes, así que te lo recomiendo. Y sobre todo, como mis propios alumnos de ya más de 13 años que tengo como capacitadora me han dicho, tú me sacaste del closet de la vergüenza, del closet del miedo. Y soy la que te va a sacar a ti también de ese closet, transformándote en tu mejor versión de orador, sobre todo sin que pierdas tu esencia ni tu estilo natural para hablar, para expresarte. Esa es la misión. Esa es la misión que tengo no solo con The Speak and Master, pero también como mentora, como coach de comunicación y desarrollo de habilidades para hablar en público. Ahí te conté un poquito sobre mí. ¿Qué vas a estar aprendiendo? ¿Qué aprenderás a través de este transitar en el que hoy estás tomando acción? Se vale que tú vayas a tu ritmo, pero sobre todo comprométete.
organízate para dedicarle el tiempo, el enfoque, la energía a este programa y que vayas aplicando lo que vas aprendiendo en el nivel en el que lo aprendas. Eso es clave. No te esperes a terminar el curso para ya tomar acción, para ya decir que sí a esas invitaciones. No, como vayas avanzando, ve aplicando, ve afianzando, ve puliendo en el nivel en el que tú vayas aprendiendo. Este programa está diseñado para que tú descubras cuál es tu raíz, dónde están esos anclajes que tú tienes mentales, emocionales sobre la percepción de ti mismo como orador público. Vas a descubrir también cuál es tu estilo natural para hablar y expresarte, cómo se usa asertivamente los ademanes, los gestos, el lenguaje corporal, técnicas de proyección de voz, de dicción, donde también ahí te enseño énfasis, eliminación de muletillas y muchas cosas más. Storytelling, que es el poder de conexión, el storytelling, es como todos verdaderamente tenemos esa habilidad, pero pues a veces no conocemos, ¿verdad? Cómo la vamos entrenando y desarrollando. Y por supuesto, este curso cierra con ponerte todo el paquete de herramientas y técnicas para que tú aprendas a estructurar tu mensaje para hablar con claridad. Así que como ves, es un programa completísimo. ¿Será que eres glosofóbico y no lo sabías hasta este momento? ¿Qué quiere decir eso? La glosofobia es el miedo, la fobia, el pánico que nos genera hablar en público. Y más que saberte tú arriba de una tarima, más que tú estar pensando, ¿verdad? Oh, pues será que el miedo que tengo es a que me vean, es a equivocarme, es a que se burlen. Precisamente ahí están los anclajes. El miedo a hablar en público no es miedo a hablar en público, es miedo a ser rechazados, a ser criticados, a sentirte completamente vulnerable, a, bueno, tú dímelo, a la crítica, a la burla. Tú sabrás cuando piensas en que te va a tocar hacer una presentación en el trabajo, en que te va a tocar compartir algo en una reunión de padres o cuando ya te han invitado a participar en un panel, a un evento, etcétera, etcétera. Definitivamente tú sabes mejor que yo cuáles son esos escenarios. Por eso cuando tú dices, ¿será que soy glosofóbico? Ay, qué palabra tan curiosa. Ah, hablemos también de estos mitos, de estas cosas que han programado en tu mentalidad, en tus emociones y que son muy comunes. Existen muchísimos, son muchísimos los mitos que hay allá afuera, pero aquí te presento los cuatro que por mi experiencia con tantos años trabajando en el desarrollo de estas habilidades he podido ubicar como los más comunes. El primer mito es que te consideras demasiado inseguro o insegura y por ende crees que nunca serás capaz de hablar en público con confianza, con esta proyección de, tengo la autoridad, tengo la seguridad, tengo la preparación. ¿Por qué? Porque entonces dices tú, ¿cómo? Si soy inseguro, ¿cómo voy a reflejar seguridad? Ese es un mito, un paradigma, una creencia. Luego, que los tímidos no pueden ser carismáticos. ¿Quién te dijo a ti que se tiene que ser chistoso, simpático, extrovertido para ser carismático? Nos han vendido ese concepto y como muchas veces hacemos muchas cosas, nos tomamos para uno, ¿verdad? Eso que ves allá afuera de, ay, mira, es que él es muy carismático, cuando hemos ignorado el hecho de que el carisma viene en diferentes envolturas. Hay gente tremendamente magnética, tremendamente carismática, en un estilo mucho más suave, mucho más sutil, mucho más cercano, que no precisamente son explosivos, enérgicos, efusivos. Hay carisma que viene presentado en diferentes rasgos de la personalidad y de la comunicación, y aquí lo vas a ir comprendiendo. Que se nace con el don de saber hablar en público. ¿Te ha pasado, verdad? Se nace. Mira, si bien, porque me incluyo en ese grupo, sí nacemos algunos con el interés natural en esto, en estar delante de personas, hablando, liderando, en tener dentro de uno ese impulso solito. A mí nadie me dijo, ve y métete al coro, ve y métete a las clases de oratoria y de declamación, nadie. Yo solita tuve ese interés genuino en experimentar eso y como fui avanzando dije, oye, como que me gusta que me aplaudan, como que me gusta estar en escenario bajo el foco, etcétera. Pero tal cual, hablar en público con confianza no es un don, es una habilidad que se desarrolla. Algunos recibimos el don de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no es hablar fluido, sin muletillas o
el siempre estar como estructurando por completo tus ideas con claridad. No, esa es una habilidad que se desarrolla, la empatía, la confianza, el autoestima. Pero el don de la palabra es a veces esta virtud que sí tenemos algunos de poder comunicarnos mejor, de poder conectar mejor de una manera más natural. Pero hablar en público 100% es una habilidad que tú vas a lograr desarrollar también. Y el último mito, que solo los extrovertidos son buenos oradores. ¡Ja! Pero ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que eso de hablar mucho te hace un buen orador? No, te hace un buen atarantador a veces, ¿verdad? Todos nos hemos cansado a veces de alguien que habla, 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 pero no conecta una cosa con la otra, o literal no te deja a ti participar en la conversación, solamente todo es modo monólogo. Eso no vuelve a un buen orador, ¿verdad? Ya te están cayendo algunos veintes, estoy segura que sí. Y sigue tomando conciencia. The Speaking Master tiene todo que ver con tomar conciencia de muchas cosas que te van a incomodar, otras que vas a celebrar y otras que vas a descubrir. Te quiero preguntar, ¿a quién consideras un gran orador o una gran oradora y por qué? Y también quiero que tú reflexiones y escribas qué atributos y características tienen esta persona en quien pensaste. Puede ser alguien que escuchas en un podcast y que te parece fascinante cómo hace las entrevistas, cómo interactúa. Y seguramente cuando tú ya le pones pausa a este video y te pones a reflexionar, ¿qué atributos y características tiene esta persona que yo considero un gran orador o una gran oradora? Escríbelo, escríbelo, sé lo más puntual que puedas. Tómate unos minutos, pausa este video y vuelve interactivo este proceso. A mí me encanta que estén tomando notas, que vayan registrando en sus propias palabras lo que vas captando, de lo que aquí te comparto, ¿eh? Yo no sé ustedes, yo cuando estoy en modo estudiante, yo siempre tengo mis cuadernos, yo siempre estoy tomando notas, escribiendo en la computadora, a mano. Tengo diferentes recursos para yo mantenerme más activa también y entretenida. Pausa el video y responde estas dos preguntas. Ahora permíteme presentarte a quien es mi mentor desde hace más de 20 años, Ismael Cala. A lo mejor tú lo conoces, a lo mejor no. Él fue una gran estrella de CNN en español durante mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando estudiaba comunicación, yo me quedaba dormida a veces viendo sus entrevistas, aprendiendo de él, admirando esta extraordinaria elocuencia, inteligencia, empatía, porque podía entrevistar desde un gurú hasta un monje allá del Tíbet, hasta una figura política súper retadora, hasta un artista. Y él era tan buen, grandioso, extraordinario comunicador que lograba entrar en el canal de comunicación de quien tenía delante, de su entrevistador. Y miren que tuvo entrevistas, híjola, con uno de los, muchos de los líderes políticos más radicales y controversiales de cuando él estaba ahí en CNN, pero luego se va y empieza su carrera como conferencista, autor. Yo tengo sus libros, he tomado sus cursos, me he formado con él en su academia de Cal Speaking Academy. De hecho, estoy certificada como speaker por él, por su academia en la Universidad de Miami. Y simplemente lo admiro y lo amo. Miren que pocas personas yo puedo decir que amo, porque ves que ahora el amo para todo, ¿verdad? Amo esto, amo aquello. Bueno, yo amo a Ismael Cala, es un mentor que me inspira, que me ha transformado, es un gran orador, en mucho he aprendido a reflejar en mí y en mi estilo lo que él para mí refleja cuando está en un escenario, cuando está dando una clase, facilitando una sesión. Y eso se trata, ¿verdad? Que tú encuentres en ti mismo tu estilo y reflejes eso que tu mentor y tu coach te enseña y te guía a la aplicación de técnicas, de herramientas, pero lo hagas tuyo, lo hagas tuyo. ¿Y cuáles son esas características o atributos de los buenos oradores? ¿Qué escribiste? ¿Qué escribiste tú? Para mí, saben escuchar, saben conectar con la audiencia, son elocuentes, transmiten confianza y seguridad. Sus ideas son presentadas con claridad. No usan muletillas o casi no usan muletillas, que son todos esos que muchas personas están repitiendo entre su discurso, entre frases, entre enunciados. Y sobre todo son auténticos. Para mí, un gran orador, un buen orador tiene estos atributos y muchos más, pero quiero que tú completes
esa lista y ahora que tú ya tienes en mente a ese orador que tú escogiste, esa oradora, estúdialo, obsérvalo, escúchalo y aprende a reflejar en tu estilo esa comunicación, eso que a ti te gusta de esa persona, ¿ok? Tú lo sabes. Y ahora, bueno, nos ponemos un poquito vulnerables porque quiero que veas aquí cómo es que nadie nace con habilidades desarrolladas. Es una realidad, pero sí con la capacidad de mejorar lo que nos propongamos, lo que sea. En pantalla estás viendo fotos que fueron tomadas de videos con los que yo inicié mis prácticas en Televisa, Sonora, en el año 2006. Yo fui practicante durante casi 3 años. No me pagaban, no, casi 2 años. Bueno, 2 o 3. No me pagaban, yo editaba mis reportajes, yo tenía que buscar las historias, pero me daban la libertad de que yo eligiera qué tipo de secciones o segmentos quería tener dentro de un programa que se presentaba de lunes a viernes y del cual luego fui conductora. Pero llegar ahí fue un proceso, ¿verdad? Que ellos no solamente se dieran cuenta del potencial que yo tenía, sino que yo me di cuenta de todas las áreas que yo tenía que mejorar si en verdad quería escalar de ser practicante y tener un segmento semanal en este espacio a convertirme en conductora titular de este programa. Y lo logré, porque yo me di cuenta cuando editaba mis reportajes que mi voz no me gustaba cómo se escuchaba, que se me cortaba el aire, todas las muletillas que decía, lo mucho que me movía, todos los tics nerviosos que tenía, lo que repetía a veces las cosas, lo que no fluía yo como quería, dependiendo el tema, dependiendo del tipo de reportaje o entrevista que estaba haciendo. Me observé amorosamente y me acerqué también a personas en ese momento que me ayudaban que me inspiraban. Eran otros conductores, ¿verdad? No todos están abiertos a compartir a veces su conocimiento, sus técnicas, pero siempre hay gente que sí. Y en aquel entonces que yo era estudiambre, como decimos allá en México, estudiante, pero que estaba con recursos limitados, yo no podía pagarme un taller, pero yo me metí al estudio cuando estaban los programas en vivo de conductores que a mí me gustaba como hablaban y yo estaba ahí en el estudio, tenía ese acceso, ¿verdad? Calladita, pero observando, tomando nota. Terminaba el programa, me acercaba a ellos, les hacía preguntas, me daban recomendaciones y así yo solita fui como armando este paquete de herramientas. Ya luego que pude hacer la inversión, me fui a un curso, tomé un taller, luego que trabajaba en Televisa, ellos me mandaron al CEA, que es el Centro de Educación Artística en la Ciudad de México. Ahí durante una semana aprendí mucho de lo que ahora enseño y después seguí siendo autodidacta con todas estas herramientas que yo iba desarrollando, con todas estas habilidades en la práctica, en la práctica, en la práctica. Así que tú también tienes esa capacidad de desarrollar la habilidad que tú te dispongas a desarrollar. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué hace la diferencia entre los buenos y los malos oradores? Pregunta para ti. ¿Qué hace la diferencia entre alguien que tú consideras un buen orador, un buen comunicador en el tema este de hablar, de expresar, de conectar, y los malos oradores? Escríbelo, regístralo, porque luego vas a ver cómo va a ir cambiando también tu comprensión de estos conceptos. Primer techo mental que vamos a atravesar, techo mental y emocional. Ser un buen orador no tiene que ver con tu voz, no tiene que ver con tu imagen, no tiene que ver con tu carisma, no tiene que ver con tu falta de vocabulario, tampoco tiene que ver con tu facilidad de palabra o con tu falta de fluidez al hablar. ¿Qué? ¿Cómo? Damaris, no, pues si yo escribí que el buen orador sabe hablar bien, su voz se escucha fuerte y firme, tiene facilidad de palabra, sabe conectar con la audiencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo me vienes y me dices que nada de esto tiene que ver con ser un buen orador, con convertirte en un buen orador? Esto es un paquete poderoso de habilidades que se desarrollan para convertirte en un buen orador. Sí, pero dar ese primer paso, reconocerte a ti como un buen orador, no tiene que ver con nada de esto, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? Dar ese primer paso para decir, ¿por qué he pensado tantos años que yo soy malo para hablar en público? ¿Por qué he creído que yo no soy tan malo? O por el contrario, ¿qué me ha hecho pensar y considerar que yo la verdad soy bueno? Soy buen orador, pero estoy aquí porque quiero aprender más.
¿A qué me refiero? Aquí te lo revelo. ¿Qué te hace ser un mejor orador? Es tu sistema de creencias, la mentalidad que tienes, el autoconocimiento. ¿De quién? De ti. ¿Cómo es tu personalidad? ¿Cómo es tu manera para comunicarte, para relacionarte? Y también la determinación, la diligencia, el enfoque para comenzar a desarrollar todas estas habilidades que se necesitan, porque ser un buen orador público no es nada más, ah, sí, tengo facilidad de palabra. No, son varios elementos que vas a estar aprendiendo aquí, que es divertido aprenderlos, que cualquiera que tenga el interés, la determinación, la mentalidad correcta, va a convertirse en una mejor versión de orador. Por supuesto, pero tú necesitas ser determinado, decir, estoy dispuesto a hacer lo que me toca a mí para dar el paso, para aplicar esto, para estar cómodo en la incomodidad que te va a generar lo que vas a ir haciendo aquí, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de sistema de creencias y de mentalidad, tenemos que recordar que todos fuimos programados. La mayoría de nuestros miedos, traumas y fobias son resultado de una programación que recibimos de nuestros padres, nuestros cuidadores, hermanos mayores, maestros, personas a lo mejor que admiramos o que vimos como mentores en diferentes épocas de la vida y que te programaron, positivo o negativamente. Y a partir de ahí, de tu entorno, ustedes saben, son varios factores, tú empiezas a crear tu propio sistema de creencias, tú empiezas a forjar una mentalidad. Pero eso quiere decir entonces que, pues si a mí me programaron diciéndome, cállate, tú no opines, a ti quién te preguntó, qué feo hablas, o habla fuerte, no se te entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? ¿Me tengo que resignar a vivir así, a vivir condenado a esa programación? Claro que no. Pero primero tú tienes que tomar conciencia. Y por eso me encanta llegar a esta parte donde tú amorosamente vas a ir recordando cuáles son esas frases que escuchabas más seguido cuando eras niño. Y ya te hice el ejemplo, ¿verdad? De a veces estas palabras llegaron por tu papá, tu mamá, tu cuidador, tu cuidadora, hermanos mayores, amigos, vecinos, maestros, gente con la que tú pasabas tiempo. Y créeme que yo sé que tú rápido vas a empezar a identificar estas frases. ¿A ti quién te preguntó? ¿Qué metiche eres? ¿Todo quieres saber? Es plática de adultos, tú no opines. Vete de aquí. Es que es muy tímido, ella es muy tímida, casi no habla. Ay, ¿cómo hablas? Ya cállate tantito. Si te das cuenta, son frases que caen en diferentes categorías que te enseño en el módulo 2, ¿verdad? ¿A qué me refiero en diferentes categorías? Que dependiendo las frases que más escuchabas, ya ahí tú podías ir identificando cuál es tu estilo natural de comunicación, pero si nadie nos habla de esto en esta edad, si nadie respeta, si nadie conoce los estilos naturales que existen en la personalidad y en la comunicación, pues tú cómo ibas a saber que no eras metiche, que simplemente eres una persona más analítica, que necesitas más información, que no eres un periquito que nada más habla y habla, que eres un estilo casual, expresivo y que naturalmente esa es tu tendencia, etcétera, etcétera. Todo te lo enseño en el módulo número 2. ¿Qué otras frases escuchabas cuando eras niño? Cállate, tonta, tú no sabes. Qué burro eres, mijito, ¿eh? Deja de interrumpir, deja que otros hablen. ¿Cómo haces preguntas? No se te entiende, habla fuerte. Y yo sé que así como te estás riendo o a la vez estás haciendo así como un pucherito de, yo fui ese niño. Registra, por favor, aquí es muy, muy importante que registres cuáles eran las frases que a ti te programaron, que en ti anclaron esa creencia, esa mentalidad que te hizo pensar que tú eres un buen orador o un mal orador y comunicador o un más o menos comunicador. Te estás dando cuenta, como dicen los coaches terapéuticos, ¿verdad? ¿Te estás dando cuenta cómo tu trauma, tu miedo, tu fobia no tiene que ver con que si te gusta o no tu voz, con que si eres carismático o no, con que si eres extrovertido o no? Es con base en un ADN comunicacional, neurolingüístico, que se ancló en ti, pero que ahora tú tienes el poder.
de reprogramar tu mentalidad, tus anclajes y de modificar tu ADN comunicacional. Y para eso estás en The Speaking Master. Para eso estás aquí, porque tú te vas a convertir en un experto, en un máster, el máster de la oratoria, de la comunicación, de la habilidad para hablar en público. Y si no empiezas por autoconocerte, por trabajar la confianza desde esta programación, ADN comunicacional que tienes ahorita, te toca tomar conciencia y por eso en estos primeros dos módulos estamos como pum, 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 golpeando estos techitos mentales y emocionales que tienes que atravesar para entonces llegar a la parte ya más técnica, que son los módulos ya de más adelante. ¿Va teniendo sentido? Tú tienes ese poder de reprogramar todo lo que te hicieron creer, todo lo que cuando tú escuchaste de niño, de adolescente, incluso de joven adulto a veces, todavía seguían esas frases repitiéndose. Entonces se alimentó tanto este diálogo interno negativo la mayoría de las veces que te cuesta conectar con ese lado que está en ti, pero que necesita ser activado, necesita ser despierto. Empecemos por descubrir cuál es tu estilo natural de comunicación y eso lo vemos en el siguiente módulo. ¿Estás listo? Allá te veo.